Bueno, el ejercicio nos dice calcular las reacciones en cada pasador cuando el ángulo θ es igual a 60 grados. Bueno, esto es un bastidor, ¿listo? Ese elemento es un bastidor. Ese bastidor está compuesto de tres elementos, ¿cierto? El elemento ABCD, es el elemento angular, el elemento BEF y el elemento DE. Bueno, recordemos que un bastidor, al contrario o en contraposición a una armadura, es una estructura en la cual dentro del elemento se están soportando más de dos cargas. Dentro de alguno de sus elementos se están soportando más de dos cargas. Entonces, por ejemplo, en las armaduras siempre trabajábamos los elementos tal como BD. BD es un elemento de dos fuerzas, o sea, sobre él solo actúan dos cargas y esas cargas están en los extremos. Entonces, si sobre ese elemento solo actúan dos cargas y las cargas están en los extremos, pues las cargas deben tener o bien esta dirección, esa es una posibilidad de dirección, y entonces si son en esa dirección, ¿qué se genera sobre las moléculas del elemento al aplicar esas cargas así? Tensión, ¿cierto? Sobre las moléculas se genera tensión. Y este se llama un elemento de dos fuerzas. Elemento de dos fuerzas porque solamente hay dos fuerzas actuando y actúan en los extremos del elemento. Para que el elemento esté en equilibrio, o las cargas deben estar así, o las cargas deben estar en esta manera. Si están en esa manera y son de igual magnitud, igual dirección, sentido contrario, el elemento está en equilibrio, ¿cierto? Porque cuando yo la sumo me da 0. Sin embargo, ¿qué generan sobre el elemento? Compresión. Sobre las moléculas del elemento generan compresión. Entonces, en estos ejercicios es clave identificar los elementos de dos fuerzas, o sea, esos elementos donde solamente hay fuerzas en los extremos, debido a que hay pasadores solamente en los extremos. Vea que eso no sucede con el elemento B, con el elemento C, E, F, por ejemplo, ¿cierto? Este elemento, Michi. Porque ese elemento tiene fuerzas en este extremo, pero también hay fuerzas aquí en esta parte del elemento y fuerzas en el otro extremo. O sea, en tres partes del elemento hay fuerza. Entonces, cuando yo tengo una armadura y en esa armadura hay un elemento en el cual le llegan tres o más fuerzas, entonces toda esa armadura se considera un bastidor. Bueno, y el primer paso para calcular estos bastidores es hallar las reacciones en los apoyos, las reacciones posibles. ¿Qué reacciones hay acá? Pues tenemos Bx, tenemos By. Por tratarse de un pasador, recuerde que colocamos dos reacciones, una horizontal y una vertical, que inicialmente las colocamos positivas. Acá en A hay pasador, ¿no? Pero ese pasador me sirve para sostener ese patín. Realmente lo que hay es un patín. Y aquí hablamos de una AX. No hablamos de AY, porque fíjese que cuando yo aplico cargas, el patín permite movimiento en Y. Entonces solamente hay reacción AX. Y entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? 3. Luego es posible solucionar mi armadura, bueno, mi bastidor acá en este caso. Bueno, ¿cómo empezamos? Como siempre, hago sumatoria de momentos en el punto donde más hay incógnitas. Entonces, ¿cuál es el punto de más incógnitas? B. Entonces, sumatoria de momentos respecto a B igual a 0. Y ya sabemos, Bx y By están en el punto B, luego no generan momento. Como no generan momento, ¿hacia dónde nos vamos? Hacia AX. Y entonces el momento que me genera AX es AX por la distancia perpendicular de la línea de acción de AX hasta el punto de la rotación. El punto de la rotación es B. O sea, estamos hablando de esa distancia, la longitud de esa línea amarilla. ¿Cuánto vale esa línea amarilla? 8 pulgadas. Y ahora la pregunta, ¿cómo me hace rotar la carga AX a la línea amarilla respecto a B? Porque el punto de rotación es B. Sentido antihorario positivo, ¿cierto? Listo.
Ya calculamos ese momento. Ahora, ¿quién más nos genera momento? La carga de 60 libras, ¿cierto? Pero como me dicen que tome teta igual a 60 grados, entonces si teta es igual a 60 grados, ¿qué va a pasar? Bueno, que aquí arriba van a haber 30 grados, ¿cierto? Aquí vamos a tomar 30 grados. O puedo trabajar con ese 60, no hay problema, cualquiera de los dos. Pero lo que va a pasar es que yo tendré que descomponer esta fuerza de 60. Llamémosla la fuerza F por lo que está ahí aplicada en el pasador F. Y entonces esto será Fx, ¿cierto? Esto es F, 60 libras, la hipotenusa. Y esta vertical, esta componente vertical, es Fy. Listo, recuerde que esas se sacaron proyectando hacia arriba y proyectando hacia el lado. ¿Listo? Ahí está Fx y Fy. Pero recuerde que yo debo trabajar un triángulo. Entonces para formar el triángulo pues simplemente esa Fy la bajamos acá, ¿sí o no? Y el triángulo que voy a trabajar es este triángulo amarillo. Listo. Fx en ese triángulo, ¿cuánto nos vale? Entonces como lo vemos acá, Fx es igual a... Fx es el cateto adyacente a 30 grados, ¿cierto? Y entonces será la hipotenusa, que son 60 libras, la hipotenusa del triángulo 60 libras, por el coseno, ¿no?, de 30 grados. Y Fy, recuerde que si una es con seno, la otra es con coseno. Entonces serán las 60 libras por el seno de 30 grados. Bueno, ¿cuánto nos dio Fx? 52, coloquémosla, aproximémosla, está muy cercana, coloquémosla en 52 libras. ¿Y cuánto nos dio Fy? 30 libras, la mitad, ¿cierto? Listo, y tenemos Fx, tenemos Fy. Recuerde que ahora ya no voy a trabajar con esa fuerza F. Entonces retiramos esto de acá. Por favor, vamos a ignorar esa carga de 60 libras. ¿Y por qué la vamos a ignorar? Porque sencillamente voy a tomar sus equivalentes, Fx y Fy, que son las que están en azul, ¿sí o no? Y ahora sí, entonces como hay dos cargas, primer momento, ¿qué momento me genera Fx? Entonces línea de acción de Fx, ¿cierto? Esta es la línea de acción. La perpendicular que va de esa línea amarilla al punto de rotación que es B, esa perpendicular va a ser esta línea rosada. Y entonces el momento es el valor de Fx, 52 libras, por esa distancia que son 8 pulgadas. Ese momento, ¿cómo es? ¿Cómo me hará rotar esa Fx cuando la ponga acá? Mire, cuando yo la traslade, porque yo la puedo trasladar, ¿cómo me hace rotar Fx a la línea rosada que acabé de trazar alrededor de B? Horario, o sea, negativo. Listo, ahora vamos con Fy. Entonces, línea de acción de Fy, la vamos a trazar también en amarillo. La línea de acción de Fy es una vertical, ¿cierto? Buscamos la perpendicular de esa línea hasta el punto de rotación, que es esta línea verde, ¿cierto? Esa es la perpendicular. Trasladamos a Fy hasta donde se cortaron las dos líneas. Entonces, tal cual Fy la trasladamos acá. Ahora, ¿cómo me hace rotar? Bueno, primero, ¿cuánto nos vale Fy? 30 libras. Entonces acá 30 libras por la longitud de la línea verde. Entonces 20 pulgadas. Y ahora sí, ¿cómo me hace rotar la carga de Fy a la línea verde alrededor de B? Horario, o sea, negativo. ¿Listo? Y como ya descompuse Fx y Fy, ¿cierto? Ya las trabajé ambas. Y no hay más quien me genere rotación, igual a 0. Y de acá fíjense que despejamos a X. Y entonces para despejar a X multiplico estos dos, los sumo porque ambos son negativos. Eso me da un número que pasa al otro lado positivo. Y ese número lo divido en 8. Y entonces obtengo que AX vale AX 127 libras. Ahora, como AX vale 127 libras, entonces ahora nos vamos a calcular. Ojo, AX es esta. Recuerden que estamos calculando las reacciones en los apoyos. ¿Qué nos falta de calcular? Bx y By. Para ello
Entonces, correcto, hacemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, esta la quitamos de acá y ya simplemente trabajamos con estas dos, Fx, Fy. Esta de 60 libras la habíamos olvidado, listo. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tenemos en X horizontalmente? Tenemos Bx, Ax, entonces Bx más Ax, pero Ax nos dio 127 libras. ¿Qué más tenemos? Menos Fx, pero Fx nos había dado 52 libras. ¿Qué más tenemos en X? No hay nada más, igualamos a 0 y de aquí despejamos Bx y obtenemos que Bx vale menos 75 libras. Bueno, ahora simplemente nos falta hallar By, ¿cierto? Pero para ello obviamente nos vamos con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y entonces en Y ¿qué tenemos? By, tenemos a By subiendo, ¿no? ¿Qué más tenemos verticalmente? Menos Fy, pero Fy nos dio 30 libras. ¿Qué más tenemos verticalmente? Nada más, igualamos a 0 y entonces de ahí obtenemos que By sencillamente son 30 libras y listo. Están allá las tres reacciones en los apoyos, entonces ahora sí las ubicamos en la dirección que es. Y bueno, una vez que las ubiquemos, vamos a hacer de una vez el despiece de nuestro bastidor. Bueno, entonces lo que hemos hecho aquí abajo es desarticular, ¿cierto?, todo nuestro bastidor, sacar los tres elementos que lo conforman. Fíjense que el patín, pues lo único que nos interesa son las fuerzas del patín, ¿listo? Y sacamos todos los elementos, ahí están puestos, y coloqué en rojo las cargas que ya conozco. Todas las cargas externas y todas las reacciones que conozco. Ahora fíjese que F me la dan 60 libras, ¿cierto? Y a 60 grados. Fíjese que de una vez coloqué fue las componentes, porque no me sirve trabajar con esa fuerza diagonal, sino con las fuerzas ya en X y en Y. Entonces de una vez coloqué sus componentes. Ahora, siguiente paso, identifico los elementos de dos fuerzas. Nosotros ya sabíamos que el elemento de dos fuerzas era la barra DE, ¿cierto? Ahora, fíjese lo siguiente, usted haga un análisis. Si usted aplica esa carga de 60 libras a 60 grados, así como está, la barra DE, ¿cómo quedará trabajando? ¿Será que queda tensionada o comprimida? En compresión, ¿cierto? Porque se me forma una palanca y queda como comprimida. Como es en compresión, entonces voy a dibujar las fuerzas sobre esa barra en compresión. ¿Cómo hago para comprimir la barra? Entrando la carga, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar aquí, entrando la carga acá. Esta, bueno, vamos a llamarla la fuerza, como es de compresión, vamos a llamar, pero ya tenemos vamos a llamarla FDE. Bueno, y fíjense que la dibujamos FDE, ya sabemos que es la misma FED, ¿cierto? Son de igual magnitud, de igual dirección, pero sentidos contrarios. Bueno, y ya la tengo dibujada en compresión. Ahora, recordemos que si yo la dibujo aquí en compresión, cuando yo la monte sobre el elemento, debo dibujar la reacción, ¿no? Porque cuando la monte, la suma me tiene que dar 0. Entonces, el punto E, fíjese, en el punto E yo dibujé la carga bajando. Luego sobre esta barra, en el punto E, voy a dibujar a FD subiendo, para que cuando yo las articule y las monte nuevamente, la suma de las dos me debe dar 0. Y en el punto D, fíjense que en el punto D la dibujamos subiendo, luego aquí en el punto D la voy a dibujar bajando, en la siguiente barra, ¿cierto? Para que eso esté en equilibrio. Recuerde que si eso no se hace exactamente así, el problema nos queda mal. Bueno, ya lo hicimos con la barra. Eso es, lo primero entonces es las reacciones en apoyos. Lo segundo, identificar elementos de dos fuerzas, definir si están en tensión o compresión y ubicar las fuerzas sobre los elementos. Ahora nos vamos con el punto C. Entonces, como en el punto C todavía no he montado fuerzas, voy a montar que CX va para la derecha y vamos a montar, bueno, CY la vamos a montar bajando. Y cuando paso a la otra barra, donde está el punto C, que es común, ¿cierto? Entonces vamos a montar CY subiendo, para que me dé el equilibrio,
y vamos a montar CX a la izquierda. Y listo, ahí el punto C cuando articule ya la suma me da 0. Bueno, ¿qué punto nos falta? ¿Y por qué no tiene componentes en X, D y E? D y E no tiene componentes en X porque si yo le colocara componentes aquí en X, por ejemplo, tendría que colocar así EX, ¿cierto? Tendría que colocar DX. Pero entonces, o bueno, supongamos que la coloco una para la derecha, la otra para la izquierda, para buscar el equilibrio, ¿cierto? Yo coloco así DX. Si hago sumatoria de fuerza en X, me daría 0, ¿sí o no? Y DX tendrá que valer lo mismo que X. Si hago sumatoria de fuerza en Y, me estaría dando 0 sobre la barra. Pero fíjese qué pasa si hacemos sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos no me da 0. Porque fíjese que si usted clava una puntilla aquí en la mitad y aplica EX y DX como se muestra, me harían rotar ese elemento y entonces no estaría en equilibrio. Entonces siempre que se tenga un elemento de dos fuerzas, recuerde, solo trabaja o en tensión o compresión y no se dibujan cargas laterales porque entonces el elemento no queda en equilibrio, sino queda rotando. ¿Listo? Bueno, muy buena su pregunta. Ahora continuamos. Entonces ahora miramos por dónde empezamos. Ya tenemos determinadas todas las fuerzas, o ya tenemos instaladas todas las fuerzas en todos los pasadores, ¿cierto? ¿Por qué barra vamos a empezar? Obviamente por la barra de no, porque ahí solo puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y y lo único que voy a concluir es que ED es la misma de E. Entonces debo empezar por otra barra. ¿Qué pasa si empezamos por la barra CEF? ¿Cuántas incógnitas tenemos sobre esa barra? Recuerde que lo que no se conoce está en morado. 3 incógnitas, ¿cierto? Luego podemos empezar por esa barra, porque solo hay 3 incógnitas y necesito empezar por una barra que tenga 3 o menos incógnitas. Entonces empecemos por la barra, pues digamos acá que vamos a trabajar con la barra CEF. Y entonces, ojo, recuerde, hacemos sumatoria de momentos en el punto donde más tenga incógnitas. ¿Cuál es el punto donde más tengo incógnitas? C. Entonces hacemos sumatoria de momentos respecto a C igual a 0. Y entonces vamos, ¿quién me produce momentos respecto a C? Bueno, recuerden que CX, CY no producen momento por estar sobre el punto de la rotación. F, ED sí producen momento, ¿cierto? Entonces vamos a colocar F, DE, la fuerza en la barra de E. ¿Qué más produce? Ah, bueno, esa es la fuerza por la distancia perpendicular. Entonces vayámonos al gráfico. La distancia perpendicular de esa fuerza que está acá, ¿cierto? Hasta el punto de rotación que es B, 12 pulgadas. Entonces será esa fuerza de E por las 12 pulgadas. Bueno, esa fuerza de E, ¿cómo me hace? Ah, bueno, esto se puede ver acá. ¿Cómo me hace rotar a la barra? Si la anclo en C, antihorario, o sea, positivo ese momento. Listo. El siguiente momento, Fx. ¿Cuánto nos dio Fx? Nosotros ya la hallamos. Fx nos dio 52 libras. Por la distancia perpendicular que hay desde Fx hasta C, entonces vayámonos al gráfico, desde Fx hasta C, esos son 8 pulgadas. Entonces por 8 pulgadas. ¿Cómo es ese momento? Horario, ¿cierto? Entonces negativo. Listo. Y la siguiente, Fy, ¿cuánto nos dio Fy? 30 libras por la distancia desde Fy, perpendicular desde Fy hasta C. Pues la distancia perpendicular de Fy a C son 16 pulgadas. 16 pulgadas. ¿Cómo es esa rotación? Horaria, ¿no? Con respecto a C, serían negativas. Y ahora sí, como no hay más fuerzas, igualo a 0. Y fíjese que de aquí despejamos FDE. Y entonces encontramos que FDE vale... Bueno, nos habíamos equivocado, aquí son 16 pulgadas. Al despejar me da que FDE son 74,6 libras. Listo, ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Cogemos todas las horizontales, entonces está C menos CX, ¿cierto? Está menos FX, pero FX nos había dado 52, ¿no? Entonces menos 52 libras.
Y hay más horizontales, no, igual a 0. De ahí encontramos que CX vale menos 52 libras. Y ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y entonces las verticales que tenemos, ACY, ¿cierto? ACY que va subiendo, AFY que va bajando y que vale 30 libras, ¿cierto? ¿Qué más tenemos vertical? A FDE, pero FDE ya la encontramos, esa la dibujamos subiendo y nos dio positiva, ¿no? Entonces más 74,6 libras igual a 0, y entonces obtengo que CY tiene un valor de menos 44,6 libras. Y hemos determinado ya las incógnitas en nuestra barra CEF. Ahora pasamos a la siguiente barra. Bueno, vamos con la barra ABCD. Entonces vamos aquí a la barra. De esta barra, ¿qué conocemos? Fíjense que ya conocemos lo de C, ¿cierto? Ya conocemos CX, CY y ya conocemos la fuerza FED. O sea, esas tres ya las conocemos. ¿Listo? Y las rojas ya las conocemos, luego ya conocemos todo. Entonces ya está resuelto todo nuestro problema, ya están hallados los valores de fuerza en cada uno de los elementos de la barra. ¿Para qué se hace este trabajo? Más adelante en resistencia a materiales le van a pedir a usted calcular el diámetro del pasador que va a utilizar para colocar en A, en B, en C, en D, en E, en esos puntos. Entonces para eso yo necesito saber el valor de las cargas que están sucediendo en esos pasadores.